Hola, muy buenos días. En esta época vemos cómo la autoridad no está siendo tenida en cuenta. Muchas ocasiones los hijos no respetan a los padres como autoridad. O vemos también que las autoridades civiles que se han puesto, como la policía y otras autoridades, tampoco se respetan. Mucho es que no se respetan, no se tienen en cuenta y antes de ir a favor, lo que están haciendo es ir en contra de las autoridades que tenemos y que por Dios han sido puestas. Al entrar en Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8, vemos que la autoridad con que Cristo hacía las cosas es cuestionada. Y vamos a entrar y vamos a analizar estos versículos y vamos a ver qué es lo que nos enseña acerca de la autoridad. No solamente como iglesia, como creyentes, sino también como personas que aún no conocen a Dios. Este mensaje es para todos aquellos que o no conocen lo que es la autoridad o para que reforcemos lo que Dios nos dice acerca de la autoridad. Vamos a iniciar. Antes de iniciar vamos a tomar una oración y luego entramos al estudio de la palabra. Señor, muchas gracias por este día y gracias por tu misericordia. Te pedimos que seas guiándonos en el estudio de tu palabra, que nos des sabiduría para trazar correctamente tu palabra. Que todos seamos enseñados, instruidos en lo que nos enseña tu palabra, lo que nos enseñas tú. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sucede allí en Lucas capítulo 20? Inicia Lucas hablando y dice, sucedió un día. ¿Cómo arranca? ¿Por qué arranca de esta manera? Bueno, antes de este capítulo vemos que Jesús hace su entrada a Jerusalén y allí después dice en el 19 versículo 45 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces entra Jesús, llega allí a Jerusalén, había entrado, esta era su última semana allí en Jerusalén antes de su muerte, y había entrado y había limpiado el templo porque lo habían convertido en una mercadería. Había sido un mercado en el cual vendían los animales para el sacrificio, cambiaban monedas, bueno, en fin, cantidad de cosas que hacían allí, y esto llenó el celo de Jesús acerca del templo y hace esta limpieza del templo. Durante estos días entra aquí Lucas y nos dice, sucedió un día, o sea, uno de estos días después de que entró, limpió el templo y que Jesús se acercaba al templo y enseñaba durante esos días. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Qué sucede entonces allí? Allí estaba Jesús enseñando en el templo y dicen los estudiosos del griego, dicen que cuando se refiere a que llegaron los principales sacerdotes, no es como una persona que entra y mira a ver qué está pasando y como que se dio cuenta, allí estaba Jesús. No, realmente no entran de esta manera. La forma en la que se expresa allí es que entran de una manera irrumpiendo en el escenario. Parece que era una entrada premeditada. O sea, se dieron cuenta que Jesús estaba allí y entonces entran como a pedir cuentas de algo. Entonces entran los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos. O sea, no era una entrada casual, sino ya había sido algo premeditado porque entra un grupo completo. Y le hablan, versículo 2 dice que, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad?
Bueno, cuando entran allí intempestivamente y le increpan al Señor Jesús preguntándole esto, no vemos allí que fuera una pregunta como tal vez cuando un niño pregunta, uy mami, ¿cuánto es 2 más 2? Queriendo saber la respuesta, sino era más bien una actitud que tenían respecto a que querían buscar la ocasión para hacer caer a Jesús. Leíamos en los versículos anteriores, en Lucas 19:47, que decía que los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Estaban buscando ocasión para matar a Jesús. Estas preguntas estaban dirigidas tal vez a 3 puntos. Tal vez a la enseñanza que venía dando en ese momento, que estaba dando o que venía esos días dando Jesús en el templo. O también podría ser respecto a la limpieza del templo días antes. O también puede ser a las sanidades y milagros que venía haciendo durante todo su ministerio. Lo más probable es que le estaban haciendo esta clase de preguntas respecto a su celo que lo llevó a la limpieza del templo días anteriores. Se acercan y le hacen esta clase de preguntas. Ahora también, ¿por qué hacen esta clase de preguntas? Resulta que estos principales normalmente cuando hacían referencia a algo decían, no, es que yo hago referencia por el rabí, no sé qué, que dijo tal o tal cosa. Entonces siempre hacían referencia y sus palabras básicamente se basaban en lo que había hecho X o Y persona. X persona que era respetado, era muy respetado, entonces por esa razón lo aceptaban, porque se había referenciado hacia X o Y persona. Pero recordemos que siempre el Señor Jesús se refirió a que Él hacía las cosas para honrar al Padre Celestial. Él siempre se refirió a Él como hijo. Él siempre se refirió a Dios Padre como su Padre. Y aquí encontramos que ellos realmente querían buscar como una ocasión para no tener en cuenta la autoridad de Dios, como para desestimar la autoridad de Cristo. En este momento, el Señor Jesús dice en el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Entonces el Señor, conociendo lo que había en los corazones de ellos, les lanza una pregunta, pero esta pregunta iba orientada hacia los corazones de ellos. Esto más o menos pasó algo muy similar cuando vamos a Lucas capítulo 5, versículo 22. En ese escenario Jesús estaba sanando un paralítico y entonces Jesús dice que le perdonaba sus pecados. Y en el 5:22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, precisamente hablando de estos principales, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Entonces, Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y aquí también se refiere y llega y les dice, les haré también una pregunta. Respondedme. Cuando vamos a los pasajes que se encuentran también con esta parte del relato, que es Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27, y Marcos 11, 27 al 33, dice algo muy similar, que Jesús les hace una pregunta. Y dependiendo de la respuesta de los líderes, Jesús les iba a responder con qué autoridad hacía estas cosas. Entonces, versículo 4 nos dice la pregunta de Jesús. Dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Lo que Jesús estaba buscando allí era llegar a los corazones de
quienes le estaban preguntando. ¿Por qué menciono que llegara al corazón de estas personas? Porque quería que ellos se dieran cuenta de lo que ellos habían evaluado respecto al bautismo de Juan. Y también en esta parte era ver que ellos a quién estaban viendo como autoridad. Y para entrar al tema de autoridad, veamos lo que es la autoridad. Muchas veces conocemos definiciones, bueno, no definiciones, sino conocemos términos, pero definirlos nos cuesta un poco. ¿Qué es la autoridad? Que básicamente era lo que le estaban preguntando estos líderes a Jesús. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Entonces, ¿qué es la autoridad? Básicamente la autoridad es la facultad que se tiene, la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer mando. Y en este caso, hablando acerca de Dios, Dios tiene toda la autoridad, toda la potestad. Él puede gobernar porque Él es el creador, porque Él es soberano, Él está sobre todas las cosas. No hay nada ni nadie que esté sobre Él. Adicionalmente vemos como el salmista dice que aún los cielos de los cielos no te pueden contener, o sea, es inmenso, es infinito. Su conocimiento es infinito. No hay quien se pueda comparar con Dios. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Él es la autoridad suprema. Él tiene la facultad o potestad para gobernar y ejercer el mando. Pero desde el principio hemos visto cómo han habido situaciones en las que no se ha querido someter a la autoridad. Y el primer caso lo encontramos con Luzbelo, Satanás, quien no se quiso someter a la autoridad de Dios. Quiso ser igual a Dios. En Isaías capítulo 14, versículo 13 leemos: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí, Satanás en su corazón estaba deseando ser como Dios. Quería quitar a Dios de su trono. No se quería someter a la autoridad de Dios. Él quería imponerse sobre todo. Pero este mismo sentimiento lo tenemos los seres humanos. Asimismo vemos también cómo Caín tampoco quiso someterse a la autoridad de Dios. Dios había dado unas instrucciones muy claras respecto a lo que se debía hacer. Dios mencionó que se debían hacer los sacrificios. Y un sacrificio es derramamiento de sangre. Leemos en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Caín no se sometió a la autoridad y quiso hacer lo que le parecía. Lo mismo encontramos en Génesis 11, como una vez más el hombre desafía a Dios y construye una torre. Y decía: construyamos una torre y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Entonces estaban yendo directamente en contra de la voluntad de Dios, estaban yendo directamente en contra de la autoridad de Dios. Pero eso no solamente se quedó allí. El pueblo de Israel también no quiso tener a Dios como autoridad, sino que quiso ponerse un rey como las demás naciones. En 1 Samuel 8, 5 y 7 dice: Y le dijeron a Samuel: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel, versículo 7, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, para que no ejerza autoridad sobre ellos. Muchos casos más encontramos en la Biblia. Y es el hombre siempre yendo en contra de la autoridad de Dios, no desea reconocer la autoridad del Creador.
Eso también lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. El hombre ha querido enaltecerse y ser como Dios. Dice este pasaje, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, quisieron en sus propios pensamientos creer que sabían más que Dios, y se hicieron dioses a su propia imaginación. Eso no solamente sucedía en ese tiempo, no solamente sucedió en el Antiguo Testamento, no solamente sucedió en los tiempos de Jesús, sucede hoy día también, lo vemos continuamente. El hombre no quiere reconocer la autoridad de Jesús. El hombre no quiere reconocer la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús les pregunta a estos hombres de quién era el bautismo de Juan, si del cielo o de los hombres, cuando hablaba del cielo era básicamente que tenía la autoridad de Dios, había sido permitido por Dios, o de los hombres, ideas humanas que encontramos por doquier. Luego, en el versículo 5 nos dice, entonces ellos discutían entre sí. ¿Qué sucede allí? Jesús les hace esta pregunta y ellos se reúnen, se acercan y empiezan como, bueno, entonces ¿qué le vamos a decir? Me hace pensar un poco cuando estaba en el colegio y uno no presentó la tarea, era un trabajo en grupo y no hizo la tarea, no hizo el trabajo en grupo, y entonces se reunía todo y bueno, ¿qué le vamos a decir al profe? No, toca decirle esto para que no vayamos a... Todos de acuerdo, ¿no? Usted le dice, todos, a cualquiera que nos pregunte, todos nos ponemos de acuerdo para que digamos lo mismo. Y más o menos pasó lo mismo allí. Se reunieron los que habían entrado intempestivamente a decirle a Jesús, bueno, ¿y usted con qué autoridad enseña? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y ahora, con la respuesta de Jesús, están acorralados. Y empiezan a pensar allí, a discutir, y dicen, bueno, si decimos que era del cielo, entonces nos va a decir, bueno, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, no, todo el pueblo nos va a apedrear porque están persuadidos que Juan era profeta. Y aquí vemos la dureza de los corazones. Ellos estaban siendo confrontados directamente. Decían que si decían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces ya sabían la respuesta que les iba a dar Jesús. Pero ellos estaban siendo confrontados y no querían admitir que sus razonamientos estaban mal. Me hace pensar a veces que uno cree tener la razón y llega alguien y le dice, no, es que las cosas no son así. Y por el mismo orgullo no se acepta lo que la otra persona está diciendo. Y así estaba pasando allí. Era el orgullo de ellos que les cegaba completamente para aceptar lo que Dios les estaba diciendo. Sus corazones estaban endurecidos, estaban buscando la ocasión de matar a Jesús. Y muchas veces sucede así. Cuando somos confrontados a la palabra, con la palabra de Dios, ¿cómo es tu actitud al llegar a la palabra de Dios? ¿Es una actitud de que, no, esto no me parece? Esto, creo que en esta sí se equivocó la palabra de Dios. O soy humilde y me acerco a la palabra de Dios sabiendo que lo que Él dice siempre es verdad. ¿Cómo me acerco a lo que Él dice?
Acepto que cuando la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno, acepto que soy un pecador delante de Dios. O sencillamente no acepto y digo, no, es que pues yo no he matado a nadie. Y pues he dicho mentiras, pero sí piadosas. ¿Cómo me acerco a la palabra de Dios? ¿Cómo me acerco o cómo tomo lo que dice la palabra de Dios cuando me confronta con mi propio pecado? Ellos tenían dos opciones para escoger. Dios les dijo, ¿era del cielo o era de los hombres? Y estas dos opciones las vemos en muchas situaciones. Teorías que crean los hombres. Vemos en Hechos capítulo 5, versículos 34, que también se presenta esta misma situación. Los discípulos estaban predicando acerca del Señor Jesús. Y los principales los toman, los encarcelan, los golpean y les dicen, los toman allí y se levanta un doctor de la ley, Gamaliel, dice versículo 34, Hechos 5:34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y así es. Las ideas de los hombres son pasajeras. Ahorita nos encontramos con una fuerte tendencia de mostrar que eso no es de ahora. Siempre se ha ido en contra de la palabra de Dios. Y hablando específicamente de lo que es la creación, se ha negado a un Dios creador. Aún en muchas personas dicen, no, sí, es que la creación, bueno, sí, pues está el relato del Génesis, pero eso es algo alegórico, eso es como una figura de que pasó algo así, pero eso no fue exactamente así. La Biblia es exacta y todo lo que dice es cierto. Y cuando habla de 6 días de la creación, está hablando de 6 días de 24 horas. Siempre vamos a encontrar lo que nos dice Dios y las teorías de los hombres. Y aquí estaba Dios, Jesús, enfrentando a estos líderes respecto a ¿ustedes qué van a creer? ¿Lo que dice Dios o lo que dicen los hombres? Y entonces allí estaban disertando estos hombres. Si decimos que era del cielo, entonces nos va a decir que por qué no le creímos. Pero si decimos que era de los hombres, entonces la gente nos va a dejar bajo piedra porque le tenían por profeta. Entonces, versículo 7 dice, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces, aquí vemos que sus corazones estaban tan duros
que a pesar de haber sido confrontados, no se quisieron arrepentir y no quisieron reconocer, sino que decidieron dar una evasiva. Y así sucede muchas veces. Cuando somos confrontados con la verdad, nuestro orgullo no nos deja ver claramente, sino que preferimos irnos por los lados, salirnos, como se dice coloquialmente, por lo tangente. Tristemente, esto representa no reconocer la autoridad de Dios y seguir creyendo que yo sé más, que yo sé cómo fueron todas las cosas, que yo sí sé cómo son las cosas, pero no reconozco la autoridad de Dios. Y aquí el Señor les responde y les dice, les responde ante esa dureza de sus corazones y les dice, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Aquí el Señor no les revela, debido a la dureza de sus corazones, no les revela de dónde procedía su autoridad. Y nuevamente esto lo podemos comprobar en cada uno de nosotros. Las verdades espirituales solo son reveladas por el Espíritu Santo. Salmo 25, 8 y 9 dice, bueno y justo es el Señor. Por eso le muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Reconocer que estoy mal no es sencillo. Siempre queremos tener la razón. Y siempre queremos que lo que yo digo sea la última palabra. Pero humillarnos delante del Creador del cielo y de la tierra, de cada uno de nosotros, es lo más sabio que podemos hacer. Reconocer que somos pecadores, que no podemos presentarnos como buenos delante de un Dios que es completamente perfecto y conoce aún los pensamientos nuestros. No hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, hay pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Eso nos confronta. Todos somos pecadores. ¿Qué decisión tomas tú? ¿Reconoces que lo que Dios dice es verdad? O, no, esas palabras son muy fuertes. No, yo eso no. Y entonces empiezan las evasivas. Jesús es muy directo y Él siempre nos habla directamente. Su palabra es directa. No anda con rodeos ni como que no, pues es que usted es como medio bueno porque pues ha hecho cosas buenas, pero se ha descachado en algunas. Nos dice claramente que somos pecadores y que no podemos presentarnos delante de un Dios santo y justo que no tolera el pecado. Pero eso no se quedó allí. No es como que te tiraste el examen y sacaste 0 y no hay forma de recuperar. Humanamente hablando, no hay forma de recuperar la materia. Todos perdimos. Solamente Cristo fue el único capaz de pagar por nuestros pecados. Solamente Él vivió sin tacha alguna, sin pecar delante de nosotros. Y fue por esta razón que vino y nos rescató, porque no podíamos hacerlo nosotros. No había quien pudiera hacerlo. Por lo tanto, Él, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre. Y vino y habitó entre nosotros, como menciona Juan. Su vida fue un testimonio. Y no fue un testimonio para que digamos, no, es que yo puedo vivir como Jesús. No, porque nadie puede hacerlo. Pero sí fue un testimonio para mostrarnos la perfección de Dios. Y finalmente, para rescatarnos de nuestros pecados.
Él siempre actuó correctamente. Y murió el justo por los injustos. Quienes teníamos que morir por nuestros pecados éramos nosotros, no Él. Pero murió para que nosotros fuésemos rescatados. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y no solamente murió, no se quedó allí, sino que resucitó al tercer día. Y con esto, la ira de Dios quedó satisfecha. Se pagó completamente el precio por causa de nuestros pecados. ¿Qué hace falta? ¿Confías tú en Cristo como tu único Salvador? ¿Como el único que tiene el poder para rescatarte? Nuevamente estamos aquí ante la misma pregunta que Jesús le hizo a los fariseos. ¿Confías en lo de Dios? ¿Lo que Dios ha dicho o confías en lo que los hombres dicen? Los hombres dicen, no, eso es un mito, eso es una idea ahí que se han inventado para sacar plata. Pero esa no es la realidad. La realidad es que vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Y el propósito final de la muerte de Cristo y rescatarnos es que toda lengua confiese, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiero terminar con un salmo. Encontramos Salmo capítulo 11. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear o lanzar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando habla de el justo, ha sido aquellos que han confiado en Cristo. La justicia de Cristo es imputada a aquellos que confían. Porque la misma palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Pero aquellos que han confiado en Cristo, esa justicia, esa perfección de Cristo, se les abona a la cuenta. A cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo. Versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ciertamente es que todos vamos a presentarnos delante de Dios un día. Pero solamente los que han creído y confiado en Cristo podrán presentarse delante de Dios confiadamente, sin temor. Porque todos sus pecados han sido lavados por el sacrificio de Cristo. Y Jesús siempre buscó la ocasión de confrontar a las personas con su pecado. Siempre buscó la ocasión de confrontarles para que llegaran y confiaran en la obra de Cristo, para que confiaran en Él. Pero se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo está tu corazón? Tenemos aquí el testimonio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Como el de los fariseos, endurecido, que se confronta con la palabra de Dios y prefiere huir? ¿O es sensible y dice, sí Señor, tú tienes la razón, perdóname, ayúdame? Solo tú puedes salvarme de mis pecados y ayudarme a vivir una vida que te honre a ti. ¿Cuál es tu posición?
Damos muchas gracias a Dios por este mensaje, porque nos confronta, nos hace ver que su palabra siempre es verdad, nos hace ver que podemos confiar en ella. No ha cambiado y no cambiará. Y eso nos da una plena confianza, porque nos está reflejando el carácter de Dios. Él es la roca. Señor, muchas gracias por regalarnos este estudio y permitirnos ver cómo tú gobiernas sobre todo. Tú tienes el control de todas las cosas, nada sale de tu control. Podemos acercarnos delante tuyo y clamar por misericordia. Gracias porque eres un Dios grande en misericordia y nos perdonas nuestros pecados. Gracias porque podemos confiar en ti. Y gracias porque por la obra de tu Hijo Jesucristo podemos estar tranquilos, que no tenemos deudas pendientes contigo. Que nuestras vidas sean para honrarte y proclamarte. En Cristo Jesús. Amén.